Bendiciones, estimadas y estimados compañeros de estudio del curso de religiones comparadas de nuestro set sabatino online, ¿no? Ya estamos enfrentando nuestra última semana de clases y por ello con el profesor Daniel Robledo hemos decidido grabar este video tutorial para explicarles cómo realizar el trabajo final. Ya estamos ya en la última semana. Increíble cómo ha transcurrido, ¿no es cierto?, estas clases, y como la nota general para cada uno de ustedes será compartida entre la participación en clase, asistencia a las clases online, ¿no es cierto?, y también este trabajo, que es el que tiene el mayor porcentaje de la nota de clase, era necesario explicarles cómo realizarlo, ¿no?, de qué manera lo vamos a realizar. Este trabajo tendrá que ser enviado a el correo nuestroset.director@gmail.com, nuestroset.director@gmail.com. Esa es la única vía de acceso para entregar este trabajo. Ustedes tendrán que mandarlo, ¿no es cierto?, según el formato que vamos a dar a continuación. Bueno, me pidieron algunos de ustedes que colocara nuevamente la plantilla de análisis, ¿no es cierto?, desde las ciencias religiosas de cualquier fenómeno religioso, ¿no? Esta plantilla que nos permite ver en qué creen los movimientos religiosos, producto de lo sacro, de lo que consideran sacro, sus relatos creacionales, ¿no es cierto?, sus relatos originales de la creación del universo y de cómo fue creado el ser humano, ¿no es cierto? Eso está en esta plantilla. Cuáles son los elementos de poder, los agentes de poder, pastores, sacerdotes, imanes, rabinos, gurú, chamanes, ¿no es cierto?, medium, machi, en fin, sea cual sea el elemento, ¿no es cierto?, los agentes que ejercen el poder en el formato religioso o en el fenómeno que usted ha elegido, ¿no? Cuáles son sus creencias, cuáles son sus rituales, qué es lo que prohíben al resto de las personas que se adhieren a este formato religioso, qué consideran, ¿no es cierto?, transgresión, o qué consideran falta, qué consideran lo correcto, ¿no?, qué consideran profano, qué consideran aquello que está fuera de lo sagrado. Eso les dejo la plantilla allí, ¿no es cierto?, está para que ustedes la observen, para que ustedes la vean, porque algunos me la pidieron para poder trabajar en base a ese bosquejo. Bueno, el ensayo final. ¿De qué va a constar el ensayo final? El ensayo final tiene que llevar una portada para el trabajo, que tiene que ser una portada formal, al estilo Turabian, ¿no? Esto, por ejemplo, es la portada deseable, ¿no?, donde se coloca arriba el Centro de Estudios Teológicos de la Asamblea de Dios de Chile, más abajito el título de su trabajo. Por ejemplo, si usted ha estudiado la religión de Isla de Pascua, ¿no?, o la religión Rastafari, o la religión hindú, qué sé yo, ustedes lo colocan ahí, el título, y luego presentado a los profesores Daniel Robledo y Gustavo Roble, en cumplimiento de los requisitos para el curso de Arqueología Bíblica del programa de Bachiller en Teología, ¿no es cierto?, y el nombre del alumno, ¿no? En este caso era un trabajo que entregó el profesor Daniel Ripoll en sus tiempos de estudiante, cuando ya estaba terminando su bachiller, ¿no? Esto es lo ideal. Por favor, no dibujito, no gaste tinta, no gaste imagen, no gaste espacio en hacer dibujos. Acuérdense que esto es una entrega académica, ¿no? Entonces, esta es la portada ideal según el formato Turabian que utiliza nuestra institución. Luego, ¿no es cierto?, lo que va a constar, o lo que tiene que llevar este ensayo, es un relato del origen del fenómeno religioso, como lo hemos hecho en clase, dónde se originó la religión, cuándo partió. Lo hicimos así con la religión mapuche, lo hicimos con la religión islámica, lo vamos a hacer también con la religión judía que estamos examinando. Entonces, ¿cuál es el origen? ¿Cuándo partió? ¿Cuál es el origen conocido según lo que usted ha investigado, ¿no? ¿A cuándo se remonta? ¿Qué siglo? ¿Qué tiempo? ¿Cuándo surge como fenómeno religioso según lo que usted ha investigado? Luego hacer un breve desarrollo histórico del fenómeno, o sea, desde que surgió como movimiento religioso, cómo ha ido evolucionando, ¿no? Quién ha sido sus principales líderes o promotores, y cómo ha ido evolucionando hasta el día de hoy, si es posible, ¿no es cierto?, saber si es un movimiento religioso que se mantiene vigente, si es un movimiento religioso que desapareció, cuándo desapareció. ¿Cuáles son los agentes de poder? Describirlo. ¿Quiénes son? Sacerdotes, chamanes, líderes, medios, sectas.
etcétera, ¿no? Depende del movimiento o fenómeno que usted está estudiando. Decir quiénes están a cargo de eso, ¿no es cierto? Y explicar cuál es su función, sus responsabilidades, ¿no? Perdón, esto no va acá. Ahí sí. Oh, perdón. Déjeme volver. Ahí estamos. ¿Cuáles son los agentes de poder? ¿No? Eso es lo importante. ¿Cuáles son los agentes de poder? Hay que describirlo en el trabajo. Hay que describir las creencias principales. ¿Cuáles son las principales creencias del fenómeno que usted está estudiando? ¿Qué creen? ¿Qué es lo que se plantea, ¿no es cierto?, como principales creencias. Los principales rituales. No, esto no solamente está relacionado con las creencias, la creencia, diríamos, para nosotros es como el formato de teología, ¿no? ¿Qué creen? ¿Qué es lo que piensan? ¿Por qué creen eso? Y los rituales son las prácticas, ¿qué es lo que hacen? ¿Cuáles son sus rituales principales? ¿No? Su culto, sus ritos principales religiosos, eso es lo que estamos pidiendo allí. Y finalmente, si tienen tradiciones que se han mantenido, así como lo vimos en la tradición mapuche, ¿no?, del guillatún, ¿no es cierto?, o de alguna de sus fiestas importantes, o los rituales de exorcismo, ¿no es cierto?, esas tradiciones que se han mantenido y cómo se mantuvieron, si en forma oral o en textos religiosos. Por ejemplo, en el caso del Islam vimos que tenían como texto religioso el Corán, por ejemplo, ¿no? Y finalmente una breve conclusión de qué les pareció a ustedes el estudio de este fenómeno religioso, qué criticarían, qué sacarían como provechoso, qué destacarían, ¿no es cierto? Algo muy breve. Esto es el trabajo en sí, en esto consiste el trabajo del ensayo, ¿no? Una portada, el origen, desarrollo, cuáles son sus agentes de poder o quiénes son las personas que son mediadores entre la divinidad o lo sagrado y el ser humano, las principales creencias, las principales prácticas o rituales, y si es que tienen algún texto religioso o alguna tradición textual, ¿no? Y las conclusiones. Eso es lo más importante. Y obviamente agregar la fuente bibliográfica, todas, de qué texto, de qué libro, de qué página web, anexar la página web, ¿no? Colocar www, no sé, anexado de www tanto, ¿no? Fenómeno religioso del Rastafari, qué sé yo. Colocar la fuente, por favor, todas las que ustedes hayan consultado tienen que bosquejarla. Es importante que vayan bosquejadas, ¿no? Perdón, este cursor se porta mal, ahí sí. Y ¿cuál es el formato en el que tienen que presentar este trabajo? Bueno, la fuente o el tipo de letra será Arial 11, Arial tamaño 11. El espaciado entre línea y línea, cuando usted escriba, será de 1.5, para que quede bien separadito, 1.5. La sangría o el espacio para comenzar cada párrafo será el normal o la sangría francesa, que entrega el mismo formato de Word en sus computadores. Basta que ustedes tabulen nomás, ¿no es cierto?, y aparece la sangría o el espacio que deja cada vez que usted comienza un párrafo. El formato en que se tiene que presentar o mandar, ¿no es cierto?, el trabajo es o Word o PDF, ¿no? Formato Word o formato PDF. Entre 5 a 7 páginas considerando la portada y la biografía, o sea, hay 2 páginas menos, o sea, le están quedando o 3 o 4 o 5, dependiendo que tan extenso sea su trabajo, pero tampoco necesitamos que sea algo tan denso, ¿no? Para que no ocupe tanto tiempo en trabajar en esto. Y citando las fuentes, necesitamos citación de fuentes, que puede ser Turabian o APA 6, cualquiera de los dos, Turabian o APA 6. Como hay estudiantes que me dijeron que nunca han usado estos métodos de datación de fuente o de citación de fuente, les explico brevemente en qué consiste. La datación Turabian, que es la que suele utilizar SET, la datación Turabian, que está en su agenda, los que tenían agenda de años anteriores o los reglamentos de años anteriores. Pero miren, cuando ustedes citan Turabian, cada vez que ustedes están citando algún texto que consultaron, colocan en el texto un numerito. Por ejemplo, estábamos hablando de la religión hindi y el autor, ¿no es cierto?, Helder, dice que la religión hindi es panteísta. Entonces ustedes colocan al final de esa frase un numerito, un número 1, 2, 3, así según la cantidad de citas, chiquitito en superíndice, y a pie de página, al final de la página, al final de la página,
ustedes tiran una rayita, ¿no es cierto?, que suele contar de 15 espacios, por lo general. Si ustedes van tabulando 1, 2, 3, 4, 5, van haciendo la rayita hasta, con 15 trazos, y debajo colocan la cita. O sea, hacia arriba pusieron 1 en el texto, abajo a pie de página colocan 1, el nombre del autor, Orlando Costas, por ejemplo, en este caso, coma, el título del texto que ustedes consultaron en letra cursiva, la iglesia y su misión evangelizadora, punto, la ciudad donde fue escrito o editado el texto, que eso aparece en las contratapas de los libros, en este caso Buenos Aires, obviamente Argentina, no es necesario poner el país, punto, la editorial, que en este caso la editorial es La Aurora, coma, el año de edición, ¿no es cierto? El año, eso también aparece en la contratapa del texto que usted está usando, 1971, y la página donde estaba la cita, ¿no? La página en este caso está entre dos páginas, la 105 y la 106. Eso es, y luego, por ejemplo, si vuelve a citar, coloca 2 y otra cita más 3 y los va colocando a pie de página, ¿no? Estas son las citas a pie de página. O sea, usted está escribiendo y en su texto, al final de la abajo, coloca una rayita y ahí tira la cita a pie de página, ¿no? Y cuando usted cita Turabián a pie de página, también tiene que citar al final, en la fuente bibliográfica, en la hoja de fuente bibliográfica, usted coloca el mismo autor, solamente que ahora da vuelta, coloca el apellido primero, Costas, Orlando, el mismo nombre, el mismo autor, punto, el título, tal como arriba, la iglesia y su misión evangelizadora, la ciudad donde se editó el libro, la editorial, La Aurora en este caso, y solo el año de edición, y nada más. Las páginas no, porque eso ya lo colocó a pie de página, ¿no? Eso es al final del trabajo, en la hoja de fuente bibliográfica o bibliografía, ¿no? Y esto es Turabián, así se cita a grandes rasgos. Estoy haciendo una síntesis de cómo se citaría, ¿no es cierto?, generalmente en formato Turabián. Ahora, en el formato APA 6, para los que ya están más acostumbrados y conocen APA 6, cómo se cita APA 6 en el texto. Cuando uno cita en el texto, por ejemplo acá una frase de un texto, o yo estoy citando a un autor, entonces coloco la frase, ¿no? Cuando hablamos de la iglesia debemos aceptar que muy poca gente podría dar una definición de ella, pues es una realidad cada vez más lejana a las personas. Asimismo, esta palabra es polisémica. ¿Quién dijo esto? Yo parafraseé lo que dijo Casper, ¿no? Casper es el apellido del autor. Entonces, en APA no se coloca nada a pie de página, ni se coloca el numerito en el texto, no, se coloca paréntesis, después de la frase que usted ha parafraseado, se coloca el apellido del autor, ¿no es cierto? En este caso Casper, si hubiese sido el mismo autor que vino en delante, Orlando Costa, aquí sería Costa, y el año en que se editó el texto, en este caso Casper 2013, eso es todo, nada más, eso se coloca en el texto, nada más. Ahora, si la cita que usted está haciendo es textual, o sea, copió la cita tal como lo dijo el autor, y esa cita sobrepasa 40 palabras, usted tiene que citarla aparte, ¿no? Se separa un espacio y deja sangría, ¿no es cierto? Deja un espacio al lado para toda la frase, para todo el bloque de estas 40 palabras, y coloca, ¿no es cierto?, la cita. Los italianos buscaron conciliar la unidad nacional con la libertad y la independencia del Papa, y a este problema condicionó buena parte de los problemas y vicisitudes del siglo. Listo, esa cita es textual, se coloca entre comillas. Cuando es textual, la copié tal cual como estaba en el libro, textual, ¿no? Entre comillas y paréntesis, el apellido del autor, en este caso la BOA, el año y coma, la página de donde la tomé, textual, ¿no? Esta es cuando la cita es textual. Cuando usted la parafrasea, cuando usted lo dice con sus propias palabras, solo basta con que coloque el apellido y el año, Casper 2013, nada más. Pero si usted lo está tocando total, está copiando a la pata de la letra lo que dijo el autor que usted consultó, lo tiene que destacar con comillas y con el apellido del autor, el año y la página, P.45 en este caso, página 45, ¿no? ¿Y cómo se cita APA 6 en la bibliografía? O sea, en la ficha aparte. Bueno, en la cita bibliográfica, por ejemplo, en este caso, al final, ¿no es cierto?, en la última hoja, se coloca el apellido del autor, en este caso es Orellana, el nombre es Sicri, no es necesario colocar el nombre, solo el inicial, ¿no? Entonces, Orellana,
Z porque su nombre es Sicri Orellana, no es una autora, una teóloga chilena. Entre paréntesis, el año de la edición del texto, en este caso 2010, el nombre el nombre con letra cursiva del texto, en este caso el texto se llama Mujeres Pentecostales, construcción de género a través de la experiencia religiosa, y la ciudad en que fue editado, esta fue editado en Tomé, al sur de Chile, la editorial, Al Aire Libre se llama la editorial. Y eso es todo. Entonces ustedes colocan el nombre del autor partiendo por el apellido y solo la inicial del nombre. Por ejemplo, si fuera Gustavo Robles sería Robles, G. Si fuera Daniel Rebolledo sería Rebolledo, D. Y el año en que se editó el texto que usted consultó, eso con toda la bibliografía que usted va a usar, si es que va a usar APA, el título en cursiva, ¿no es cierto? Punto, luego la ciudad ya con letra normal y la editorial. El año por ya está arriba, el año lo puso entre paréntesis, no es necesario ponerlo al final. Y así se cita APA 6 en la bibliografía al final del trabajo, ¿no? Eso es la forma de citar al final. Y ahí estamos. Ahí estamos con esta reseña, este tutorial de cómo entregar el ensayo. También le estamos adjuntando, junto con este video, la rúbrica de cómo vamos a evaluar el trabajo, ¿no es cierto? De qué manera lo vamos a evaluar. ¿Les parece si revisamos la rúbrica para que no tengan duda? ¿Sí? Lo ponemos, ¿ya? Perdón, voy a bajar acá y vamos a poner, perdónenme que haga esto acá, pero para ayudarles con la rúbrica, ¿no es cierto? Vamos a buscar la rúbrica que vamos a emplear para evaluar este trabajo. Religiones comparadas, rúbrica, ya, aquí estamos. Y aquí está la rúbrica. Vamos a subir esta es la rúbrica que le hemos mandado al WhatsApp, ¿no? Esta es la rúbrica. La rúbrica es cómo se va a evaluar este ensayo de carácter descriptivo, investigativo descriptivo. Entonces, ¿qué elementos va a evaluar? Primero va a evaluar el estilo, ¿no? Entonces, para el estilo vamos a evaluar la ortografía. Si el texto no presenta ningún error ortográfico, tiene 3 puntos logrados. Si tiene hasta 2 errores, va a tener 2 puntos. Si tiene, ¿no es cierto?, hasta 4, va a tener 1 punto. Y si tiene más de 4, no va a tener punto, va a tener 0 puntos en esta evaluación. Así que ojo con la ortografía, ¿eh? Revísenla, veanla con el corrector ortográfico, ¿no es cierto? Salgan de duda con la ortografía. No se dejen estar con la ortografía. Luego el vocabulario, si hay un vocabulario correcto, preciso, bien usado, ¿no es cierto? Si lo ha hecho bien, si hay un buen uso del vocabulario, 3 puntos. Si no, va bajando, ¿no? Si hay un uso moderado, 2 puntos. Si hay un uso, ¿no es cierto?, precario del lenguaje conceptual, 1 punto. Y si hay una mala redacción, un mal uso del vocabulario, 0 puntos. La estructura, ¿qué se va a evaluar? Que tenga las partes que le hemos pedido antes, ¿no?, en este video tutorial, que tenga el origen del fenómeno, el desarrollo, las creencias principales, las prácticas rituales, la conclusión, ¿no es cierto?, que venga todo lo que le hemos pedido. Si cumple con eso, 3 puntos. Si tiene parcialmente 2 puntos, si es muy poquito lo que usted tomó de esto, de lo que le pedimos, 1 punto. Y si lo hace al estilo suyo y no sigue nuestro video tutorial de cómo hacer el trabajo, 0 puntos, no hizo caso. Aspectos formales, si cumple con el tipo de letra, Arial 11, el interlineado de 1.5, la cantidad de páginas, la fuente bibliográfica, ¿no es cierto? Esto se tiene 3 puntos. Si incurre en uno o dos errores de eso, o sea, falta una de esas dos cosas, me cambia la letra, pone otra letra más grande, más chica, ¿no? Entonces va a ir bajando el puntaje, ¿no? Y si no considera nada de lo que nosotros le decimos, entonces tiene 0 puntos. Esta es la rúbrica, así le vamos a evaluar, para que usted sepa qué le estamos evaluando, ¿no? ¿Qué más vamos a evaluar? La argumentación, o sea, el trabajo en sí. Vamos a evaluar el desarrollo del trabajo suyo, que la investigación esté claramente respaldada, ¿no es cierto? Que se note que que usted ha abordado muy bien, que respalda muy bien el fenómeno religioso que está investigando. Si no es así, es incompleto, 4 puntos en vez de 6. Si es insuficiente, 2. Y si no abordó para nada, se disparó para otro lado, no habló del diosmo y estaba hablando de la religión hindú, 0 puntos. Eso es difícil que ocurra, ¿no?
La referencia a los contenidos vistos en clase, si ustedes siguen el modelo que hemos hecho en clase, lo hicimos con las religiones antiguas, lo hicimos con la religión mapuche, lo hicimos con la religión islámica y lo vamos a hacer con la religión judía, entonces usted ya sabe cómo lo hemos venido haciendo, ya cómo lo hemos presentado, origen del fenómeno, un desarrollo, mostrar las principales prácticas. Si usted lo hace tal como los profesores lo hicimos en clase, va a tener 6 puntos. En la medida que se vaya alejando de eso, va disminuyendo, ¿no? Y si no usa para nada la forma en que nosotros expusimos el tema en clase, si no hay ninguna referencia a lo que hicimos en clase, menos puntaje, ¿no? La fundamentación teórica, si cita y comenta las fuentes de los autores, usted no está inventando el fenómeno religioso, está sacando de páginas, de libros, ¿no es cierto?, de textos. Entonces usted tiene que citarlo tal como se los mostré, o Turabian, ¿no es cierto?, a pie de página, con un numerito, con el nombre del autor, y al final del trabajo en la parte bibliográfica. O con APA 6, ¿no es cierto?, entre paréntesis, sin numerito, sin pie de página, entre paréntesis, tal como se los acabo de mostrar. Si eso está bien citado, está correctamente citado, 6 puntos. Si se ha equivocado, va bajando el puntaje, y si no cita nada, 0 puntos en la cita. Y su aporte personal, su reflexión. Si usted hace un aporte personal, si usted procesa la investigación y hace una buena conclusión y hace un buen aporte en el texto, 6 puntos. Si usted lo hace a la rápida, obviamente va a ir bajando. Y si usted pegó y copió, buscó algo en internet, lo copió, lo recortó de internet, lo pegó en su trabajo y así nos lo mandó, 0 puntos, porque usted copió algo que no es suyo, ¿no? Lo copió de la web, así que tenga cuidado con eso. Esta es la rúbrica, ¿no?, evaluativa para el trabajo. Entonces el máximo puntaje son 36, si usted tiene el máximo de puntaje tendrá el 100, si no irá bajando. Entonces usted va a saber cómo se le evaluó y por qué se le evaluó cuando le mandemos la nota, ¿no? Eso estimados, para que ustedes estén al tanto de cómo se les va a evaluar en este trabajo final. Muchísimas gracias y será hasta el sábado en nuestra última, no es la última, es la penúltima clase, ¿no? Nos van quedando 2 clases más, si es que no me equivoco. Tenemos la de este fin de semana y la siguiente, la primera de mayo. Dios les bendiga, un agrado y hasta vernos el día sábado.